Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo de Permegared. En esta ocasión vamos a tratar de hacer esta imagen, ¿ya? Hay algunas cosas que no me agradan aquí de este render. Le veo muchas luces. Ya no me gusta que en un render estén todas las luces simultáneamente encendidas de todos los cuartos, de todas las habitaciones, no sé, todos los espacios que tenemos por ahí. Y me parece que fuera un render hecho en Lumion. Entonces vamos a hacer nuestra versión de 5, teniendo como base esto, pero no es algo que quiero imitar porque no me gusta mucho la imagen. Pero vamos a ver qué nos sale a nosotros. Teniendo eso en cuenta, vamos a abrir esto por acá. Ok, entonces vamos a primero a la cámara. 34 milímetros me parece que está correcto. Vamos a sacar por acá la regla de los tercios en display. Ok, muy bien. Vamos a también decirle que esté a perspectiva de 2 puntos. Perfecto. Por ahora puedo moverme un poco al costado. Colocarlo ahí. Lo voy a colocar ahí. Ok, voy a recuperar esta escena. Vamos a trabajar materiales. Voy por aquí con I. Voy a bajar esto a un 85%. Ok, aquí hay otro blanco. Nunca dejen esto al 100% o en muy pocas ocasiones. Muy bien. Nos fijamos la imagen de referencia. Tenemos estas luces que están encima de los muros al principio. Son luces blancas. Entonces vamos a hacer eso. Voy a decirle que va a ser custom, que va a ser emisivo, y lo voy a subir esto a unos 50 por lo pronto. Vamos a ver qué pasa. Ok, en cambio estas luces de acá ya son cálidas. Voy a decirle que va a ser emisivo. Le voy a poner temperatura, y de temperatura no sé, unos 2500, 2800, digamos. De intensidad también lo voy a subir un montón, y tal vez más que 50, tal vez unos 60 por lo pronto. Ok, vamos a ver. Y también voy a decir que sea custom, que sea emisivo, que tenga una temperatura de unos 2800 como el otro, y también unos 50 de más o menos 50 clavados. Ok, ahí hemos empezado. Vamos a ver por acá. Esto también lo voy a reducir a un 80. Y aunque esos adornos tal vez podría dejarlos más blancos, a un 95. Ok, ahora sí. Eh, este hormigón lo voy a oscurecer poniendo esto casi al 60%. Perfecto. Y también. Muy bien. Esto que es metal le voy a dar un poco de metálico, un poco más, y esto también. Ok, bien, básicamente nos toca ambientar. Ya, si vamos ahí, vamos a ver un poquito el environment. Eh, esta vez lo voy a hacer con HDRI, y el único nublado que tenemos es este, el Cloudy 2. Perfecto. Vamos a la cámara, le voy a quitar el auto,
Y voy a ir reduciendo esto de acá. Ok, hasta ahí me parece que está bien. Y también por acá voy a desplegar esto. Background. Y el skylight. El skylight lo voy a dejar como estaba. El background a 0.4. Por lo pronto, ahí. Entonces si oscurezco esto un poquito más, se vea mejor. Ahora sí voy a actualizar para que me conserve los cambios. Vamos a ambientar. Ya. Voy a apretar P para que se cambie perspectiva y no me moleste con la perspectiva de los puntos. Ok, vamos a los assets. Ahí está. Vamos a modelos. Naturaleza. Y quiero palmeras, ¿no? Una de estas palmeras, la más pequeña. Puede ser esta o esta también. Quiero una que no esté muy frondosa. Voy a ocupar esta. Una acá. Voy a moverla con Shift sostenido para crear una copia. Todo muy a ojo. Una vez más, una copia. Voy a apretar B para que se pueda escalar. Voy a escalar bien. Esto también. Y este también. Voy a apretar B para poder rotar. Voy a rotar así. Solamente para que no se vean completamente iguales. Vámonos al punto de vista. Tal vez está un poco más aquí al centro. Por ahí. Vamos a apretar B. Voy a escalar esto un poquito más. Ok. Otro asset. Necesitamos arbustos. Pero quiero estos arbustos que sean estos edge. Para que me dé los de los bordes. Ok. Este de acá. Voy a colocar ahí. Más o menos. Voy a escalarlo. Otra vez aprieto B chica. O B dentilabial. O B de vaca. O sea, como le dirán en estos países. Eso es. Con Shift. Voy a hacer una copia. Otra copia. Ojalá que con eso ya haya cubierto un poco la vista. Vamos a ver. Sí. Yo creo que con esto estamos. Ok. Siguiente. Voy a apretar P para ir a la perspectiva. Shift para copiar. Me hago una copia acá. B chica para escalar. Escalo un poco más en este lado. Ahora sí. B otra vez. Con Shift muevo. Y tengo la copia. Perfecto. Ya vamos a ver a la escena. Si necesitamos una más. Ahí no. Ahí necesitamos solo dos. Tal vez sí enterrarlo un poco más. Y esto también enterrarlo un poco más. Ok. Ahí lo tenemos. Vamos a hacer por acá un cordón. Si se fijan, tenemos por acá plantitas y tiene su cordón donde estamos por acá. Tiene aquí un montón de plantas y tiene como su cordoncito. No lo vamos a detallar mucho, pero vamos a hacer ese trabajo. Ok, vámonos a los assets. Vámonos aquí a otros modelos básicos. Y vamos a sacar de aquí un cubo.
Ok, este cubo que se vaya ahí. Me chica para escalarlo. Lo escalamos un montón. Ok. Más o menos estando ahí. La escala. Voy a romper este vínculo. Ahí. Un poco menos. Y esto lo voy a estirar para que sea el borde de la jardinera. Más o menos por ahí está bien. Voy a apretar B chica con Shift para poder duplicar. No quiero duplicar al rotar. Entonces voy a duplicar al mover y lo voy a rotar. Más o menos por ahí. B chica para escalar. Vamos escalando. Un poco más. Con B vamos a mover. Vamos a tratar de que esto quede relativamente bien. Así. Yo creo que ahí está. Con Shift lo llevamos hasta el otro costado. Ahí. Ahí está. Bueno, no voy a perder más tiempo con eso. Vámonos ahora a colocar más plantas, esta vez arbustos. Puedo colocar este por acá. Pero por acá parece que voy a tener que reducir esto, bien que no lo he detallado. Pues así. Por ahí. Otro arbusto tenemos. Acá. Reducir un poco. Vamos a mover. Yo creo que se vaya acá. Ok. ¿Alguno más? Creo que con esto estamos relativamente bien. Y si movemos esto un poquito más, no hay ningún problema. Ok. Pues también ahora sí, volvemos a la escena. Ahí está. Nos faltaría colocar los autos.
Voy a ocupar alguno de los autos que les he compartido. Vamos a ver autos por acá. Este me gusta mucho. Yo siempre trato de utilizar autos que tengan colores neutros, ya que no llamen demasiado la atención. Alguien que era, bueno, que yo considero uno de los mejores en esto de hacer renders, me recomendó eso y lo he dejado. Trato siempre de hacerle caso. Siempre se queda en mi cabeza de que no llame la atención demasiado con el color del auto, pero eh, no es una regla, ¿no? Y aunque fuera una regla, las reglas están para romperse. Solo que yo siempre trato de no llamar mucho la atención con el auto. ¿Ver? No sé si alguno de estos, este acá. Bueno, cuando le dé el gusto de cargar, ya llevamos 16 minutos. Vamos a ver qué tiempo nos toma. Ok, vamos a invertir esto. Ahí. Vamos a la escena. Muy bien. Sigamos colocando vegetación. Vamos al modelo. Perdón. Online. Ahora sí. Vamos a ver árboles. Y aquí ya va. Básicamente tenemos que colocar varios. Este. Voy a colocar uno por acá. Para los reflejos. Ok. Voy a tratar de usar los que ya tengo descargados para no perder tanto el tiempo. Por acá. Esto tienen que hacerlo con un poco más de criterio. Ponerse en la escena y ir tratando de tapar los espacios vacíos. Si se fijan, es básicamente para que no se vea el horizonte. Los árboles de aquí de 5 no son muy frondosos, entonces hay que colocar buena cantidad para lograr esto eh, de que se note. Quiero ver los reflejos por acá. Bueno, este árbol está bien ahí, más o menos cubre los reflejos. Voy a hacer una copia por acá. Voy a escalarlo un poco y por ahí. Ok, vamos a colocar más árboles. Vamos a ver por acá que tenemos. Este podría ser. Quiero algunos que estén bastante frondosos, pero abajo, para cubrir el horizonte. Y no me aparece ninguno. Vamos a la escena. Ok. Necesito más árboles. Este me parece que está bien. Que me va a ayudar
Y lo coloco en primer plano. Por acá. Y termina acá en el centro. Ok. Este también. Me gusta este porque está bastante fondoso. Lo voy a poner aquí al fondo también. Vamos a ver. Lo que voy a hacer con este es bajarlo un poco. Ok. Y a esto acercarlo acá y escalar. Okay. Vamos a ver más árboles. Sé que es tedioso, pero es algo que tiene que hacer. Si se fijan del modelo, voy a apretar P para cambiar la vista. A veces es muy incómodo moverse cuando está en perspectiva de 2 puntos porque siempre trata o siempre está corrigiendo los verticales. Algún pino, algún árbol grande. Para ponerlo en el fondo. Pero vamos a ver coníferas. Este. Y acá. Solo que lo voy a mover bastante al fondo. Y este también. Vamos a ver. Ok, este sí le ha dado profundidad y me ha tapado el horizonte. Y aquí no se está viendo. Escena. Más o menos ahí está bastante bien. Voy a reducir este de acá. Ok. Ahora sí. La escena básicamente está armada. Tal vez tenga que reducir esto un poquito. Vamos a ver. Vamos a poner luz. Para que no sea tan aburrido, vamos a poner una luz aquí adentro. En este espacio tiene su luz. Voy a bajar un poco. Le voy a decir que sea por lo menos unos 100 de intensidad. Y esto tenía una temperatura bastante cálida. Una cosa así. 2750. Ok. La atenuación del radio voy a llevarlo por lo menos al doble. Vamos a ver después si tiene que aumentar. Al parecer sí. Voy a dejarlo por lo menos en 250. Y tal vez esto lo voy a llevar a 10. Y está mejor. Entonces voy a hacer una copia de esta luz. Ahí. Ok. Y acá.
para que salga por las 3 ventanas teóricamente. Ahí está. No me agrada que bueno, estén todas las luces prendidas. Me parece siempre mejor dejar apagadas algunas luces. Cada cuánto está prendido todos los focos de un edificio especialmente. Y lo mismo de una casa, ¿no? Ok. Vamos a ver a los efectos. El bloom lo vamos a llevar a punto 5 por lo menos. Demasiado. Punto 4. Ok. Tal vez estas luces voy a bajar la intensidad a un 25. Está bien. Y estas las voy a subir. Tal vez a un 100. Ok. Lo que sí me parece también que por lo menos acá en la parte oscura tiene que verse que la luz está interactuando con la cubierta, y eso vamos a hacerlo con unas tres. Poner una luz aquí encima, ponerle la misma temperatura calidad de 2600, 2700, ok. Y la voy a esconder un poquito detrás. Ok, ahí está bien. Y esto también por ahí. En el display voy a esconder las luces. Ahí me agrada mucho más. Básicamente esto ya está. No quiero ponerle luces aquí abajo más. Vamos a ver los efectos. Voy a aplicar este LUT al 20%. La exposición lo voy a dejar en punto 10. Contraste muy leve. El bloom lo voy a llevar hasta punto 4. Tal vez aquí sí podría funcionar un poco de suciedad en el lente, pero no. Voy a ponerle esta vez una viñeta. Un 25%. Y la saturación un punto 0.5. Ok. Y estamos bastante bien. Tal vez me gustaría tapar un poco más esto de acá. Vamos a ver qué podemos hacer con los assets. Tenemos por acá landscape. Backdrop plan. A ver, vamos a ver. Tal vez con algo como esto. A ver si este nos sirve. Voy a rotarlo. Ok. Vamos a la escena. Nos sirve bastante bien, ¿eh?
Bueno, ahí quedó, más o menos. Vamos a usarlo. ¿Qué más nos está faltando por acá? Luces, luces, luces. Yo creo que ya está bien. A ver los efectos. No sé si he guardado. Ah, no se ha guardado. Punto 40 de esto. Un poquito de saturación. Quiero también un poco de viñeta. Contraste. Me gustó esto de los árboles de fondo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y por acá. De noche a un 15-20%. Podemos exagerar a un 20%. Ok. Tal vez la exposición. Ahí está. Voy a guardarlo. Otra cosa que no me gustaba era el encuadre. Entonces vamos a ver esto de corregirlo en la imagen. Voy a acercarme un poco. Voy a cambiar el modo a fly para poder subir un poco y bajar de manera, en realidad, para moverme de manera completamente a los lados, para que no ande girando. Ya, eso es lo que quiero. Ahora quiero no ver tanto piso y ver un poquito más de cielo. Perfecto. A ver si llevo a eliminar esta línea y esto también un poco al borde. Perfecto, perfecto. Con esta parte de acá, tal vez con esa línea de la ventana, y esto ponerlo. Voy a bajar un poco, voy a ver en qué distancia estoy. 2.6 es demasiado, con 1.8 cuiden un poco de ese error ya al subirse demasiado la vista, se ve un poco irreal. Ya es mejor mirar para arriba y ajustarlo ahí. Ok, ahora sí estoy conforme. No estoy conforme con los puntos de atención. ¿Sí? Ok. Y tal vez esto de acá lo voy a bajar un poquito. Muy bien. Debería subir esto, en realidad debería escalarlo. Para que se pierda esta parte verde. Ahí estamos. Ok. Tal vez el auto con B lo voy a poner por ahí. Ahora sí. Actualizamos. Revisamos que los efectos estén todos colocados. Ok. Voy a sacar un render en 1920 por 1080. Perfecto, Full HD. Voy a renderizarlo igual. Por la cantidad de luces terminó casi en 2 minutos. Voy a abrir el folder. A ver, veamos por acá. Oh, no sé qué los canales del render.
pero sin duda ya es un render bastante presentable. Tal vez pondría por acá un árbol en primer plano que esté invadiendo las hojas, qué sé yo, un poco más, pero fíjense, el render ya está muy bien. Voy a cuidar un poco más aquí los reflejos que al cambiar la cámara de posición se han perdido. Un poco más, voy a corregir estas cositas. Aquí veo árboles muy grandes. Con P. De chica. Sí. Y vamos a ver que me muestran los reflejos. Ahora sí está mejor. ¿Qué más quería corregir por acá? Tal vez hacer un poco más pequeñas estas. Vamos a ver la imagen de referencia. Esta de acá. Y sin duda más pequeñas las palmeras. No están tapando tanto la arquitectura. Y aquí pareciera que la luz no está trabajando, ¿no? Recuerden que lo que he hecho ha sido quitarle en el display las luces. Ahí está. Okay. Podemos exagerar incluso un poco más estas luces. Ahí está. Voy a hacer un cuadro de selección para estas tres luces de abajo. Con control sostenido. Con estas tres de acá. Ok. Dice que tiene 250. Voy a llevarlo a 400. Ahora sí. Está un poco mejor. Algún árbol para este lado. Este que parece no está funcionando. Vamos a seleccionar. Eso mismo es justo quería en primer plano un par de hojitas. A ver. Eso es un clásico, ¿no? Ahora sí. Vamos a juntar los canales. 16.9, 1920 por 1080. Eso está perfecto. Renderizado. Ahora sí vamos a abrir el folder. Vamos a abrir esto de acá. Ahora me gusta mucho más. Ese es el anterior. Y este es el nuevo. Sí, sin duda me gusta mucho más el nuevo. Pero de todas formas, creo que este render con postproducción ganaría aún más. Ya son 40 minutos, no voy a hacer ahora, va a tener que ser en otro video la postproducción de esta imagen. Por ahora, en 40 minutos de trabajo, he trabajado muy lento, pero creo que está bien, el resultado es nivel de 5, la verdad es que está, a mi juicio está mejor que el otro render.
Más que nada porque hay cosas que no me gustan en lo personal, no porque este sea un mal render, pero me gusta más el que yo he hecho, por alguna razón.